que ver directamente con nuestros bolsillos y que tiene también incidencia en la inflación. Y es que hace unos días el Banco Central de Reserva lanzó una señal que podría ser considerada de alerta. De acuerdo con sus investigaciones, importar gasolina sería 20% más barato que producirla en nuestro país. Ojo, dato importantísimo en momentos en los que se sigue apostando por Talara. El BCR señala también que el precio por galón en el Perú es 10% más caro que en Chile. En síntesis, los precios de los combustibles en este país, en nuestro país, están inflados, pese a las continuas caídas del precio internacional del barril de petróleo. Marco Vázquez y Jimmy Rodríguez nos lo cuentan todo en el siguiente reportaje. ¿En el Perú los precios de los combustibles están sobrevalorados? ¿Sí o no? Definitivamente sí. Se acabó el recreo. Definitivamente sí. Sobrevaluados. Obviamente la responsabilidad la tiene Petroperú. Si Petroperú no tuviera que hacer una inversión de 5.400 millones por ahora de la nueva refinería de Talara, no estaría cobrando estos abusos. La sospecha perpetua de los carísimos combustibles que usted paga cada vez que compra un galón en el Perú pasa del mito a la realidad. Algo está pasando acá. Los perjudicados resultamos ser los consumidores de combustibles. 10.1%, o sea, Chile, ¿no es cierto?, que está casi 3.000 millas más al sur, o sea, más alejado todavía, está vendiendo 10.1%, por ejemplo, el caso de la gasolina de 90, más barata, más baja que en el Perú. A principios de septiembre, todos los combustibles pegaron su vida al cielo. Hace 2 semanas subió la gasolina. Sí, claro. Llegó hasta un sol 48 en 2 semanas. ¿Hasta cuánto? Hasta un sol 48. ¿En qué combustible? Subieron en el combustible 97 y 98, hasta un sol 48, un sol 34, si mal no recuerdo, era el combustible de 95 octanos, un sol 04, si no me equivoco, en el caso del 84. Mientras sucedía la crisis ministerial, mientras Perú le ganaba a Ecuador, calladitos nomás, gasolinas y petróleos subían más de un sol en un santiamén en los grifos, sin razón aparente por estos lares. Todos los consumidores lo saben bien. Nos perjudica a nosotros que nos transportamos todos los días. Es un efecto económico para todos. Prácticamente el alza de combustibles afecta no solamente a los que conducimos las partes de taxi, sino al público en general. Nuestro presupuesto nos perjudica completamente. No nos parece justo para nosotros los consumidores, definitivamente, ¿no? Debería intervenir el gobierno para que regule esto. Bueno, eso no es bueno, digamos, para el país en general, ¿no? Pues sube la gasolina, sube todo. Y realmente eso es un problema. Nosotros hace tiempo que decimos que los precios de los combustibles en el Perú pueden bajar más porque el petróleo en el mundo ha bajado un montón. Aquí hay un juego de versiones, dependiendo de la época y dependiendo también de qué cosa es lo que está ocurriendo en el país. Así, el 15 de septiembre pasado, apareció un dato oficial del Banco Central de Reserva. Oficial. Que cae como bomba atómica sobre los precios que usted paga de gasolina. A saber, importar gasol de 90 octanos ya refinada antes de impuestos, importarla es 21.3% más barato que refinarla aquí. Así se evidencia que el diferencial existente entre el precio de refinería y el precio CIF se incrementó a 21.3% en agosto, lo que indica que ambos precios no han seguido la misma tendencia. Es decir, el BCR le tira una cachetada a Petroperú, sus refinerías
ponen más caro el precio. Su razón de ser, por lo tanto, no existe. Su refinería de Talara no servirá para nada. Sus procesos o sus ganancias encarecen demasiado los precios. Es mejor, de acuerdo al BCR, y más barato para los peruanos, importar la gasolina ya refinada sin que pase literalmente por Conchán. Oye, si yo importase, tendría 21% más barato el precio de importación que el precio local. Entonces, ese es el meollo del asunto. ¿21% es un montón? Lógico, más de una quinta parte, o sea, por favor, o sea, ese es en cualquier, digamos, producto. Es un montón, es una barbaridad, pero Petroperú está haciendo caja con nosotros, cobrando precios mayores, están mucho más caros que el mercado internacional, es evidente. No lo digo yo, es el estudio del Banco Central lo viene diciendo hace meses. ¿Quién era el año pasado nomás el único candidato que tomaba esa misma espada del BCR para decir que los combustibles eran caros y prometía bajarlos? ¿Quién? El candidato que ganó. Todos los peruanos consumen combustibles y electricidad. Empecemos por la gasolina. La gasolina hoy en el mundo, el precio de barril de petróleo, que es lo que sirve para hacer gasolina, ha bajado a menos de la mitad. Y no hay ninguna razón, según cifras del Banco Central de Reserva, para que no se pueda de inmediato bajar el precio de la gasolina en 15 a 20% ahorita. ¿Qué pasó con esa promesa? ¿Para cuándo? Nosotros hace tiempo que decimos que los precios de los combustibles en el Perú pueden bajar más porque el petróleo en el mundo ha bajado un montón. La promesa de bajar el precio del combustible. Yo creo que podemos llegar a 9 ciertamente mientras dure esta baja de los precios internacionales. Podría ser tranquilamente el fallido balón de 12 soles de PPK. Mucho anuncio y poca carne, ¿no? Ahora en Panorama. Muy bien. La pelea por supuestos precios sobrevalorados de combustibles en el Perú viene de hace años, cuando cayó estrepitosamente el precio del petróleo en el mundo. En el año 2014 esto fue mucho más pronunciado, a punto tal que el Banco Central de Reserva hicieron precisamente en el último bimestre un anuncio al respecto de que los precios de los combustibles estaban sobrevalorados. En el 2015 ocurrió lo mismo. Usted me ha dicho que los precios aquí están sobrevalorados. Sí, definitivamente que sí. La siguiente pregunta que le haría un usuario es, ya sabemos quién pierde. Con esos precios sobrevalorados, ¿quién se la está llevando? Le dirían. Bueno, obviamente que si los precios se mantienen altos es simplemente a partir de la refinería. En el Perú, 4 empresas importan los barcos de combustible que usted comprará en los grifos. Actualmente tienes, aparte de Petroperú, Repsol, tienes 2 importadores, Pure Biofuel y Puma. Petroperú y Repsol son el Telefónica y el Claro del mundo de los hidrocarburos. Ese es su peso, con la gran diferencia que Petroperú es de todos los ciudadanos. El combustible de los buques que llegan se refina en Conchán y La Pampilla y luego del circuito comercial llega a los grifos. Ocinermin, por su lado, pone precios de referencia de la importación. Petroperú siempre pasa esos precios. Es sobrevalorado porque está por encima del valor internacional, de la paridad internacional. La empresa estatal en esta gestión, en honor a la verdad, sí da la cara. Esta es la primera vez que da su versión sobre cómo pone sus precios y por qué subieron a inicios de septiembre.
Nosotros importamos del Golfo de Estados Unidos, que es el principal mercado del mundo, gasolinas de 92 y 98 octanos y alcohol. Eso lo traemos y lo mezclamos con las gasolinas de menos octanaje que salen del crudo que también compramos. ¿El precio cómo sale? Compramos en Estados Unidos con el precio para esa gasolina, se llama marcador. Tengo que pagarle sobre ese marcador lo que me quiere cobrar el proveedor allá, el flete por traerlo hasta el Callao, los costos de atracar la nave, los costos de descargar ese producto, ponerlo en planta Callao. Tienes que haber pagado también un inspector, tienes que también pagarle al buque que lo ha traído de importación, como acá, que cada rato hay cierres del puerto. Aparte de eso, tienes que considerar de que para venderlo tienes que competir con otras empresas que están en el mercado. Actualmente tienes, aparte de Petroperú, Repsol, tienes 2 importadores, Pure Biofuel y Puma. Y finalmente tienes que ver algo que te permita sostener el negocio. Así es como más o menos se fijan los precios. Si ha bajado el precio del barril de petróleo, ¿por qué se ha bajado el insumo de esos grandes proveedores que ustedes tienen, que es el barril de petróleo? ¿Por qué no baja la gasolina? Porque en el caso específico ha coincidido la estacionalidad de Estados Unidos, que es que en su verano tienen la mayor demanda y se dispara el precio de la gasolina en Estados Unidos. Y a eso hay que sumarle el efecto que generó el huracán Harvey. Los buques no podían cargar producto de los inventarios porque todos los canales y todos los puertos de Houston estaban inundados o cerrados. Es decir, los peruanos estrictamente somos afectados también del huracán Harvey de Houston, según Petroperú. Entonces ustedes empezaron a comprar a su proveedor más caro. Claro, hemos comprado mucho más caro, definitivamente. Entonces, en la primera quincena de septiembre subió por el huracán Harvey. Sí. Ahí empiezan los problemas de credibilidad. Esos son cuentos, pero Petroperú está haciendo caja, qué huracán ni nada. Petroperú está haciendo caja con nosotros, cobrando precios mayores, no de agosto ni antes de huracán, está haciendo varios huracanes atrás. Ellos están haciendo caja, cobrando más caro que el precio internacional. Y lo van a seguir haciendo cuando la refinería entre en operación. Primero que no importamos ni un solo barril de petróleo ni de combustibles de la costa del Golfo. Entonces la mayor parte, por ejemplo, la importamos del Ecuador, de Colombia, de Venezuela, de otros países. Los precios en las estaciones de servicio de las zonas de referencia, Houston por ejemplo, sí, los precios habían descendido. En más del 90% de los estados en Estados Unidos de América habían reducido precios. Los analistas dicen que físicamente los buques importadores no vienen del famoso Golfo donde está Houston, el del llamado precio de referencia. Ergo, ¿por qué se usan esos precios como justificación? En el país no se importan los combustibles de esa zona. Entonces, que pasar el Harvey o no pasar el Harvey, lo principal es que no se importa de la zona de referencia los combustibles que se comercializan en el país. Es así de claro. Es de escándalo. Hace 2 semanas, el BCR convirtió la sospecha de sobreprecio en realidad. Aseguró que en Chile, un lugar más lejano y por lo tanto con flete más caro, la gasolina de 90 era 10% más barata que en el Perú, luego de refinación. Como se puede notar, la brecha existente entre el precio de refinería en el Perú y el de Chile se ha ampliado a $0,18 por galón en agosto. Estamos viendo que en el caso de la gasolina de 90 está a 10.1% más barato que en el Perú. Ha estado en el mes de agosto. ¿Y eso es un montón? Por supuesto, estamos hablando de 10.1% por debajo. Dice Chile, si es que compra, pongamos que compra de Venezuela, pongamos que compra del Ecuador, Chile, que está casi 3.000 millas más al sur, o sea, más alejado todavía, está vendiendo 10.1% más barata, más baja que en el Perú. Algo está pasando acá. Los perjudicados resultamos ser los consumidores de combustibles. Pero el golpe mayor del BCR fue decirle a Petro
que sus operaciones y su refinación hacen más cara la gasolina, que es 21.3% más barato traer a las costas en buques la gasolina ya refinada de afuera. Según las cifras de agosto del Banco Central, el precio de lista de refinería para la gasolina de 90 octanos, entre paréntesis, 90 octanos, esa gasolina es el 60% del mercado nacional. En agosto, o sea, ahorita, era 21.3% más caro que el producto importado. Oye, si yo importase, tendría 21% más barato el precio de importación que el precio local. Entonces, ese es el meollo del asunto. Y aún así aplicásemos oleajes y todo, pongamos que castiguemos ahí, pues será pues un 2, 3, 4%. Seguimos por encima y muy por encima del 15%. Esta es la respuesta oficial de Petro. Lo que ha publicado el BCR en su informe de septiembre dice, y es cierto, que el precio de lista de la gasolina 90 respecto al precio CIF de la nafta craqueada, que es una gasolina de 92 octanos, es 20% mayor. Ellos no han dicho que es mejor importar que refinar. Y como hemos conversado antes, le falta todo lo que hay que añadirle para tener el producto puesto en el mercado. Por donde se le vea, pues resulta más caro. Pongamos que a ese 20% o 21% le disminuimos almacenamiento, el caso de los oleajes anómalos. Aún así, habrá esa diferencia de repente 18%, 19% o 17% más cara. Más caro resultaría comprar localmente. Por donde se le vea, pues resulta más caro. Todo indica que en el Perú alguien obtiene márgenes más altos para el usual mercado o tiene procesos deficientes. Así, nunca se cumplirá lo que prometió el presidente. Empecemos por la gasolina. La gasolina hoy en el mundo, el precio de barril de petróleo, que es lo que sirve para hacer gasolina, ha bajado a menos de la mitad. Y no hay ninguna razón, según cifras del Banco Central de Reserva, para que no se pueda de inmediato bajar el precio de la gasolina en 15 a 20% ahorita. ¿Cómo entender lo que nos sostiene, ¿no? Lo que nos señala? Que los precios que nosotros tenemos en Perú están vinculados a costos de transportes, de fletes, de acontecimientos climatológicos que pueden variar en cualquier momento. Sin embargo, en Chile, que está más lejos que Perú, que una mayor distancia desde donde tiene que transportarse, cuesta menos, 10% menos. En verdad el asunto está clarísimo, tanto que el propio candidato Pedro Pablo Kuczynski, con toda la experiencia que tiene, y que claro, ha cambiado, esto tiene que tener una explicación. Y esa única explicación es Talara, la insistencia de ese proyecto que ya ni siquiera va a contribuir a abaratar los precios del combustible aquí en nuestro país y por el que se va a gastar realmente miles de millones de dólares. Una locura de la que está clarísimo, simplemente no se hace nada por detenerlos. Vamos con otro tema.